Bien, entonces nos habíamos quedado en esta expresión, ¿verdad? Es decir, el torque sobre un dipolo, ¿verdad? Entonces, a nosotros nos interesa ver esta figura. Tenemos un dipolo en alguna región del espacio donde hay presencia de un campo eléctrico. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Pues que ese dipolo se va a reorientar debido a un torque que va a actuar sobre P. Dicho torque se va a calcular, como ya hemos demostrado, según esta expresión. ¿Qué quiere decir? Que en magnitud es el módulo de P por el módulo de E por el seno del ángulo que forman los dos. Pero en dirección y sentido, el producto cruz se obtiene con la regla de la mano derecha. Entonces, se pone el filo en P, que es el primer vector, y la palma de la mano debe estar mirando hacia el segundo vector. ¿Eso qué quiere decir? Que fíjense, por favor, en este gráfico, tau es un vector que está entrando hacia la pantalla, ¿verdad? P cruz E sería un vector entrando a la pantalla. ¿Qué quiere decir eso? Que si ustedes lo quieren dibujar de alguna manera, pues no es tan problemático. Está diciendo, en otras palabras, que el giro que se va a producir será en ese sentido. ¿Qué significa? Pues va a tratar de orientar el dipolo según la dirección del campo eléctrico. Bien. ¿Qué les había pedido? Que me calculen el trabajo de ese torque al llevar el dipolo desde una posición hasta otra, ¿verdad? ¿Qué estoy diciendo? Les había pedido que me calculen el trabajo que hace ese torque para trasladar a nuestro objeto desde un θ cero hasta un θ cualquiera. Eso, por definición de trabajo, es tau por diferencial de θ, ¿cierto? Entonces, tau, como es la magnitud, se puede escribir como P por E por el seno de este ángulo θ. Como P y E son constantes, entonces puede salir y tendríamos el trabajo igual a P por E por la integral entre θ cero y θ. ¿De qué? Del seno de θ de θ. ¿Lo ven? Ok. Esa integral es pues el menos cos. Hay un signo menos entonces que va a salir por A. Y tendríamos P por E por coseno del límite superior menos coseno de θ sub 0. ¿Está bien? Ok, entonces, bueno.
Tal vez esto podríamos expresar de la siguiente manera. ¿Mm? A ver, yo sé que no van a estar muy contentos con esto que voy a hacer, pero eh, lo voy a terminar haciendo aquí arriba, ¿ya? Mm, Entonces, el trabajo va a ser igual a menos de menos de menos. Les había dicho que no iban a estar tan contentos, pero eh, es mi deber hacerlo de esta forma. Entonces, a ver si vale la pena hacer eso. Eso estoy considerando. Ya, tal vez así. Menos PE cos de tita cero. ¿Está? Voy a poner esto acá para que quede bien entendido este negocio, ¿ya? Tau, tau, ya. Ahora voy a... algo anda mal por aquí. Ah, este no tiene sub-cero, ¿no? Ya. Este sub-cero no existe. Ya, ahora sí. A ver, si es que metemos más PE, menos haría más, ese signo menos quedaría, más por menos da menos, y tendríamos nosotros de esa forma, ¿no? Ujú. Ya. Voy a meter este signo, ¿ya? Voy a meter este signo. Parece que aquí no ha dado ningún fruto, pero voy a meter ese signo, ¿de acuerdo? Entonces, al meter ese signo, este se va a hacer más, este se va a hacer más, pero aquí se va a hacer menos. Ya. Ok.
No, esto ya no es necesario. Perfecto, entonces, ¿qué queda? Esto es lo mismo que esto, solo que en dos posiciones distintas, ¿verdad? ¿Qué estoy diciendo? P, que es nuestro vector P, ¿no? P, debido al campo eléctrico estaba en una posición angular respecto de la dirección de E, voy a poner a E también, ¿ya? Aquí está E, ¿de acuerdo? Estaba primero a un ángulo tita 0, esto es P, y esto es E. Y luego, pues lo va a llevar a otra posición angular, ¿no? Lo va a llevar a una posición angular nueva, y a esa posición angular nueva lo voy a dibujar con azulito, lo voy a poner allí, ¿ya? Eso es el mismo P, ¿de acuerdo? Solo que para poder notar, perdón, esto vale tita, ¿ya? Entonces, el torque, ese torque eh, está realizando un trabajo de llevar desde una posición tita sub 0 hasta una posición angular tita, y el trabajo lo estoy expresando de esa manera, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué diría? Hay algo que es en la posición angular final, y lo mismo, pero en la posición angular inicial. Ese algo aquí es lo que se conoce como energía potencial del dipolo. Le voy a poner P, ¿ya? Y entonces sería menos P por E por coseno del ángulo tita. Entonces, esto se escribiría como ¿qué? Como la variación de la energía potencial del dipolo, ¿no? El trabajo hecho por el torque debido a la interacción de estos dos, se podría escribir de esta manera, como variación de una energía potencial de la interacción del dipolo con el campo eléctrico. Fíjense que esto se puede escribir, si ustedes quieren, de manera vectorial, y sería P punto E, ¿no? Por definición, el producto escalar es la magnitud del primero por la magnitud del segundo por el coseno del ángulo que forman los dos, ¿verdad? Entonces yo podría escribir la energía potencial de manera cerrada de esta forma. Entonces, toda vez que ustedes tienen un dipolo eléctrico en un campo eléctrico, se va a generar una energía potencial de interacción que se puede medir de esta forma, ¿ya? Por tanto, el trabajo que realiza ese torque para modificar el ángulo del dipolo se puede expresar de esta manera, ¿de acuerdo? Perdón. Piqui, 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 piqui. Ya está. Ok. Ahora, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si de manera externa nosotros quisiéramos mover al dipolo que ya está en presencia de este campo eléctrico? Dicho de otra forma, lo voy a asemejar a la situación de un péndulo, ¿ya? Vamos a imaginar nosotros un objeto que estuviera
suspendido lo voy a dibujar acá, vamos a ver. Esta sería la posición vertical. Si nosotros en su extremo ponemos un objeto y lo desplazamos de la posición de equilibrio, entonces, obviamente, para que suceda esta situación, nosotros tenemos que aplicar una fuerza, ¿verdad? Tenemos que aplicar nosotros sobre este objeto una fuerza. Si no aplicamos una fuerza, y yo no estoy necesariamente diciendo que sea de esta manera, ¿ya? Pero necesitamos nosotros aplicar una fuercita. ¿Para qué? Para hacer que este objeto que estaba en la posición vertical, quiere decir, estaba aquí en esta posición, ¿no? Se encontraba antes aquí. Para poder llevarlo a esta posición necesitamos aplicar una fuerza externa. Y al aplicar entonces esa fuerza externa, este va a desplazarse un ángulo tita respecto de su posición de equilibrio. A ver, ¿por qué yo estoy haciendo esta semejanza? Vamos a suponer que existe el campo eléctrico, ¿ya? Que nosotros introducimos en esa región donde hay un campo eléctrico, un dipolo. Entonces, ¿qué va a pasar? Que esa interacción entre el dipolo y el campo va a producir un torque que actúa en este sentido. Entonces, hace que el dipolo se reoriente de tal forma de estar paralelo al campo, ¿verdad? Ok. Suponiendo que el P ya está paralelo al campo, ¿de acuerdo? Si nosotros quisiéramos agarrar este dipolo y ponerlo en esta posición angular, tendríamos que aplicar un trabajo externo, ¿verdad o no? Ok, el trabajo externo en contra de este torque, voy a escribir aquí, el trabajo contra el torque, este que acabo de definir, C tau le voy a llamar, es simplemente el negativo del trabajo de tau, ¿verdad? No, se supone que este hace un trabajo para llevar a P hacia este lado. Entonces, cuando uno de manera externa intenta llevar a P de esta posición a alguna otra, o de cualquier posición, digamos de esta, a alguna otra posición, necesitamos aplicar un trabajo externo. Por eso es que es igual que esto. Normalmente este objeto estaría en la posición vertical debido a la fuerza de gravedad. Entonces, para llevar de este punto a este punto, tenemos que aplicar un trabajo externo. El trabajo externo va a ser el negativo del trabajo que haya hecho la fuerza de gravedad, lo que se conoce como el trabajo contra la fuerza de gravedad. ¿Entienden, verdad? Sí, que se entiende. Perfecto. Entonces, normalmente esto es lo que hay que hacer cuando uno quiere trasladar a P desde una posición angular hasta otra cualquiera, porque este trabajo lo hace este campo, ¿de acuerdo? Entonces, toda vez que ustedes meten un dipolo en una región donde hay un campo eléctrico, el dipolo tiende a orientarse, ¿ya? Según el campo. Pero si ustedes quisieran de manera externa trasladar el dipolo que ya se encuentra aquí sumergido hasta otra posición angular, necesitan aplicar un trabajo para eso.
Entonces, el trabajo ese trabajo externo que necesitan aplicar es el negativo del trabajo que hemos calculado. Por lo tanto, yo podría escribir esto igual a menos variación de esta cantidad que le estamos llamando energía potencial del dipolo, resultado de la interacción del dipolo con el campo eléctrico. ¿Preguntas? No. Perfecto. Miren la expresión, miren que yo he tratado de hacer algo que ha sido dejar el signo menos dentro, de tal forma de escribir la energía potencial del dipolo con el signo menos. Porque fíjense, si hubiera hecho de manera distinta, fíjense, yo podía haber agarrado y dicho esto es igual a, este menos lo dejaba aquí, metía PE y me hubiera dado ¿qué cosa? PE por el coseno de tita, menos PE por coseno de tita 0, ¿verdad? Entonces voy a haber llamado a esto U y a esto U sub 0. Claro, pero sin el signo. Pero miren, he hecho de tal manera de que aparezca el signo. ¿Cuál es el motivo de eso? ¿Alguien podría decirme? Porque parece muy truculento, ¿no? Esto es perfectamente correcto, pero esto lo estoy escribiendo de esta manera. ¿Para qué? Para que la energía no sea con signo positivo, sino con signo negativo, tal cual se define en todos los libros de texto. Pues tendrá que haber alguna explicación para aquello. ¿Alguien puede decirme? Les voy a adelantar qué tiene que ver con este diagrama. Claro, este es el caso mecánico, pero todo mundo se identifica con esto porque es muy fácil de observar. Esto no es tan fácil, pero esto sí. Repito, el que hayamos definido la energía del dipolo con signo menos acá y no con signo más como podría ser, ¿ya? Tiene una explicación y la explicación está alrededor de esta imagen. Es por el sentido de la rotación del dipolo. El sentido de la rotación, ok, el torque está así, entonces el dipolo tiene que girar en ese sentido, claro. Es decir, se quiere orientar paralelo a P, o más bien a E, ¿no es cierto? Se quiere orientar paralelo a E, eso quiere hacer. Pero, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver este diagrama? A ver, se han rendido, ok.
¿Cuál de estas dos posiciones? Esta aquí, en el cual está el objeto, o esta posición levantada a un cierto ángulo θ es de menor energía. La que está en cero. ¿La que está dónde? ¿Aquí o aquí? La que está en cero. En θ0 quiere decir, en esta posición. Sí. Muy bien, claro. Por eso es que si nosotros agarráramos y elimináramos esta acción, ¿verdad? ¿Qué pasaría? Que el objeto, pues, vendría justo a ocupar la posición de mínima energía. Y sabemos que eso ocurre en todos los casos. La naturaleza actúa de tal manera de ubicar al universo en lo posible en la posición de mínima energía. Ok, entonces la explicación radica sobre ese aspecto. El signo menos que está puesto acá garantiza esa situación. Entonces, lo que les muestro a continuación tiene que ver con esa explicación, ¿ya? Ahí está. Imagínense, esta es una placa con carga positiva, una placa con carga negativa. Hay un campo eléctrico de esta manera. Aquí está nuestro dipolo, ¿cierto? Nuestro dipolo. Entonces, este es un campo eléctrico hacia allá. El campo eléctrico está así. Porque va de más a menos, ¿no? Y el dipolo es este. Este es P. ¿Está? ¿Qué pasaría con P al actuar de esta manera? Sabemos que P tiene que reorientarse, ¿verdad o no? ¿Hacia dónde lo haría? Está claro. Este tiene que moverse de tal forma que gire para ponerse paralelo a E. Entonces, consecuencia de la interacción de los dos, este dipolo va a pasar a tener esta dirección. Este va a ser la nueva posición para P. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, Geo. Podría volver a Claro, explicar, claro. Inge, es que no se ha entendido muy bien en el dipolo. Ya, a ver, el dipolo se genera entre dos cargas iguales, ¿cierto? Separados una distancia. Entonces, en vez de ver las cargas, hay que ver el dipolo. Y lo que estoy diciendo es que el dipolo está orientado de esta manera, pero el campo eléctrico está orientado de esta forma. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a originar un torque, ¿verdad? Un torque que vaya, perdón, que vaya a conducir a nuestro dipolo según la dirección del campo eléctrico. ¿Están de acuerdo en eso o no? Esto es P y esto es E. Por la explicación que hicimos antes, dijimos que cuando un dipolo interactúa con un campo eléctrico, entonces aparece un torque, esto es un torque tau, que va a hacer girar al dipolo de tal manera de que el resultado, esto nos va a dar un resultado, ¿cuál va a ser? El resultado va a ser que aquí está el campo, pero aquí va a estar el dipolo,
Ese va a ser el resultado. ¿Está bien? Lo va a reorientar ese torque. ¿Estamos o no? Sí, Bien, bien, bien. Ahora, fíjense el diagrama de aquí abajo. Está diciendo que esta posición en la que adquiere el dipolo es una posición estable y al revés es inestable. ¿Qué está diciendo? Que esto es de menor energía, en cambio, esta de aquí de mayor energía. Esto es U mínimo y esto es U máximo. ¿Entienden? ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. sí, Voy a sí. volver a voy a volver a poner el péndulo para que nos estemos poniendo de acuerdo definitivamente. Aquí está el objetito. Ay, ay, ay. Bim, 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 bim. Y esta sería la posición del objeto si no hubiera una fuerza externa. ¿Está bien? Pero si hubiera una fuerza externa, entonces podríamos conseguir que el objeto se desplace un cierto ángulo. Para que esto ocurra, necesitamos aplicar una fuerza externa, ¿cierto o no? En condiciones normales, si es que no hay una fuerza externa, entonces este objeto siempre estará en la posición de mínima energía. ¿Está bien? Sí, Inge. Ya, ahora, ¿por qué escoge este objeto estar en esta posición? ¿Por qué? Porque aquí hay una fuerza que hace que el objeto esté en esta posición. ¿Qué fuerza es? ¿Alguien me puede decir? Fuerza gravitacional. Eso, esa es la fuerza de gravedad, ¿verdad o no? El producto de la masa del objeto por la aceleración de gravedad es que hace de campo eléctrico aquí, ¿ya? En realidad, en este caso, el campo que actúa sobre el objeto de masa m es G, es el campo gravitatorio, que multiplicado por la masa del objeto genera la fuerza que lo mantiene en esta posición. Lo que es diferente en este caso es que el campo G es E, que multiplicado no por la masa, sino por la carga, nos da una fuerza. Entonces, este es el caso o el análogo mecánico a esta situación. ¿Ya? Está diciendo que en presencia de este campo eléctrico, o dicho de otra forma, el análogo mecánico, en presencia de este campo de gravedad, este objeto prefiere estar en esta posición y no en esta. Para poder llevar a esta posición hay que hacer un trabajo.
hay que aplicar una fuerza externa y realizar un trabajo, ¿cierto? Le hemos llamado nosotros a eso el trabajo contra la fuerza de gravedad. En nuestro caso eléctrico le hemos llamado el trabajo contra el torque que lleva a P paralelo a E. Hay que aplicar un torque desde esta posición para llevar a cualquier otra. ¿Ah? Lo mismo que aquí, hay que aplicar una fuerza externa o un trabajo externo para llevar este cuerpo de esta posición a esta posición. ¿Está bien? Ok, entonces, en este caso, este dipolo sometido al campo eléctrico, de manera natural estará en esta posición o en esta. En la de mínima energía. En la de mínima energía, quiere decir aquí estará de manera natural. Entonces, la situación opuesta, pues es la situación en la que la energía es máxima. Quiere decir que, imagínense, por favor, imagínense, qué pasaría, verdad? Si nosotros dejamos al dipolo en esta posición, pero ya no estamos actuando externamente. Para poder llevar de aquí a aquí, repito, hemos tenido que hacer un trabajo, ¿verdad? Ese trabajo ha sido externo y ¡pum! Lo hemos puesto aquí. Pero luego retiramos esa acción externa. ¿Qué le tendría que pasar a este dipolo? Giraría en dirección del campo. Exacto, ya sea en uno o en otro sentido, giraría para volver a orientarse de esta manera. Eso es lo que haría. ¿Por qué? Porque a la naturaleza no le gusta mantener las cosas en su máxima energía, sino más bien en su mínima energía. Y es equivalente a decir, si agarramos y eliminamos la fuerza externa que lo desplazó a este ángulo, ¿este objeto se va a quedar ahí? No. Cuando yo libere eso, va a venir acá. ¿Está claro? Entonces, de manera externa, cuando uno agarra este y lo lleva hasta una posición angular cualquiera, ¿qué ocurre? Digamos, cuando agarra y lo desplaza un cierto ángulo tita. ¿Qué hace el dipolo? Vuelve a la posición. ¿Qué hace uno para lograr esta configuración? Pues tiene que aplicar un trabajo. Ese trabajo es el trabajo contra este torque. ¿De acuerdo? Entonces, cuando uno agarra y por una acción externa lleva esto a otra posición, digamos, no sé, así lo voy a poner, a una posición cualquiera, agarra y lo trasladó a esta posición, a esta nueva posición. ¿Qué va a ocurrir? Cuando liberemos de esa acción externa que lo ha llevado de aquí a aquí, pues va a agarrar y va a volver a esta posición. ¿Por qué? Porque esta es la configuración de mínima energía. Ahora, ese es el motivo por el cual la energía potencial de interacción del dipolo pues se escribe con signo negativo. Ese es el motivo. No hay otro. ¿Quieren probar? Probemos. Probemos. A ver, tengo que cerrar esto. Probemos. Yo voy a escribir aquí UDP. Eso va a ser igual a menos P.E. O dicho de otra manera, menos P por E por el coseno del ángulo que forman
ambos vectores. ¿Está bien? Ya que U depende de tita, yo puedo graficar U de P en función de tita. ¿Ok? Entonces le voy a dar el valor a tita 0 grados. ¿De acuerdo? ¿Cuánto da? Coseno de 0, ¿cuánto es? 1. 1. Entonces quiere decir que estamos acá. Ahora sí le vamos a dar rojito. Quiere decir, estamos acá y vale menos P por E. ¿Está bien? Del otro lado voy a poner exactamente a la misma distancia más PE. ¿Está bien? Entonces, vamos a poner algunos ángulos interesantes. Sabemos un ángulo interesante vale 90, ¿no? ¿Sí o no? Otro ángulo interesante, 180. Ya, entre esos dos está más que suficiente, porque como estoy hablando de ángulo entre dos vectores, el ángulo entre dos vectores solo puede variarse entre 0 y 180, ¿me dejo entender? No. Porque si este es un vector y este es el otro vector, pues faltaría que yo pueda definir un ángulo más grande que esos, ¿verdad o no? Entonces, solo puede ir cuando son paralelos, 0. Cuando son antiparalelos, 180. Porque cuando lleve a otro lado, el ángulo es siempre definido como el ángulo más pequeño. Entonces, va entre 0 y 180. Perfecto. Entonces, ¿qué me está diciendo? Que cuando vale 0, estamos acá. Más grande. Acá estoy. Este es un punto. Cuando vale 90, coseno de 90 es 0. Entonces, 0 por cualquier cantidad, 0. O sea, llegamos acá, ¿verdad? Y cuando es 180 es menos 1. Entonces, menos, menos, más. Eso quiere decir, nos vamos hasta el otro extremo. Ya. A ver, los que duden de esto, no sé, algo está pasando, ¿verdad? Pero el gráfico más o menos sería así, ¿o no? ¿Así sería, no? No, feo. Feo, muy, muy, muy feo, no es cierto. Estoy hablando del coseno, la función coseno. Entonces, esto es así. Ahora está simpático, ¿no? Ahí está. Así es. Ese es el gráfico. Entre 0 y 180. Si esto vale E y esto es P, entonces el ángulo definido entre ellos es este. Cuando vale 0, estamos en esta posición. A ver, vamos a poner a los dos vectorcitos, pues E qué tontera, ¿no? Debía haber hecho con otro color. Esto va a ser más fácil de borrar. Le voy a poner así. Eco. Entonces, este vamos a cambiar. Si no, no va a tener sentido. Si no, voy a tener que estar escribiendo quién es quién. Entonces, ese es P y este es E. Esto es cuando el ángulo vale 0 grados, ¿verdad? Tita igual 0 grados. Bien, y estamos acá.
aquí. Cuando vale pi medios, ese es E, esto es P. Está claro que aquí el ángulo entre los dos es 90 grados. Ay, qué tal. Ajá, y la otra situación es pues la siguiente, ¿verdad? Aquí tenemos a E, aquí tenemos a P. Ajá. Y obviamente el ángulo es 180. Bien, aquí en esta ecuación me está diciendo que estamos acá, cuando vale 90 estamos acá y cuando vale 180, quiere decir en esta posición estamos acá. ¿Cuál de estos tres puntos, porque podría discutir solo estos tres puntos, porque el resto de los puntos está claro que se puede interpretar muy fácilmente? A ver, ¿cuál de estas posiciones tiene el menor valor? Para U. El ángulo de 90 grados. U es el menor valor de estos tres puntos. Este. A ver, yo les voy a dar a escoger, porque quiero que se concentren en esto. Yo les voy a dar a escoger entre estos tres valores, menos 6, 0 y más 6, ¿cuál es el mínimo y cuál es el máximo de los valores? Menos 6 el mínimo, 6 el máximo. Ah, entonces por favor no me digan que 0 es pues el mínimo, ¿verdad o no? Es menos 6 el mínimo. Entonces, entre menos PE, 0 y más PE, ¿cuál es el mínimo? Menos P. Ya, entonces, por favor, esto aquí es el mínimo. ¿Ah? Esto es el mínimo. Este es el mínimo. Ujú. Y por lo tanto, yo puedo decir que este es el máximo, ¿no? Ujú. En esta posición, el sistema quiere decir esto, ¿verdad? El sistema está en su máxima energía. En cambio, en esta posición, el sistema está en su mínima energía. El péndulo en la posición más baja, el péndulo en la posición más alta, el péndulo en una posición intermedia, ¿verdad? ¿Qué haría el sistema? ¿Qué haría el dipolo? ¿Qué haría P si estuviera así con respecto al campo eléctrico? Pues no pasa nada, se queda ahí. Es equivalente a decir, ¿a dónde va el objeto en la posición más baja? ¿Va a algún lado? No, necesitamos aplicarle una fuerza externa para desplazar a otro lugar. Digamos, lo hemos desplazado a esta posición, pero luego lo hemos soltado. ¿Qué va a hacer? Pues va a volver aquí. ¿Qué pasa si por medio de la acción externa, estando en la posición de equilibrio, en la posición de mínima energía, lo hemos llevado aquí? Una vez que liberemos de la acción externa, ¡pum!, va a volver ahí. ¿Está claro o no?
Sí. Muy bien, muy bien, muy bien. Ujú. Ok, pero no crean que es tan fácil. Suponiendo, esto es lo último que vamos a hacer ya, porque desde la próxima clase voy a hablar de la materia en sí y luego vamos a empezar a hacer cálculos de las propiedades eléctricas para los distintos tipos de materiales. Pero quiero que salgamos con algo muy interesante de esta situación. Esta es la situación de mínima energía, motivo por el cual hemos puesto el signo aquí, porque si hubiera tenido signo positivo esto, ¿qué hubiera resultado? Si hubiera tenido signo positivo, entonces para tita igual 0, U hubiera estado aquí. Quiere decir, el gráfico hubiera sido al revés, ¿verdad? Hubiera resultado que esta sería la posición de equilibrio y no es cierto. La posición de equilibrio es esta. Entonces, requiere que haya un signo por delante para que cumpla con esa condición. ¿De acuerdo o no? Ahí yo lo dejaría cerrado. Ahora quiero que desarrollemos algo que tiene una aplicación increíble, ¿ya? Miren, este es el campo eléctrico y esta es la dirección en la que la vamos a poner. ¿Ya? ¿Puedo borrar esto, por favor? Bien, voy a borrar. ¿Ya? Con su venia voy a borrar todo esto. Creo que no lo salvé, por eso he regresado. Ahora lo voy a borrar, ¿ya? Ok. Ajá. Bien. Ahí está. Voy a agarrar y voy a poner a E así. Esto vale. No, mejor, 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 mejor. Mejor, mejor, mejor. Qué fregado, ¿no? ¿Por qué hago tantos tonteros? Es que quiero que se parezca a aquello con lo cual tenemos experiencia. Ya está, listo. ¿Quién es este? Es E. Es el campo eléctrico. ¿Está bien? Perfecto, muy bien. ¿Qué vamos a hacer por la acción externa de esta situación? Voy a poner al dipolo así. Formando un ángulo tita. Ahí está. Respecto del campo eléctrico. ¿Qué dijimos que iba a ocurrir? Que, bueno, está destinado este a girar, ¿para qué? Para disminuir su energía. Perfecto, muy bien. Entonces, la pregunta es, de esta posición a esta posición, que se supone es la de mínima energía, ¿lo hace de manera instantánea? ¿Requiere un tiempo para llegar aquí? ¿Cómo es la cosa? Entonces, lo que yo estoy diciendo es lo siguiente.
¿ya? Voy a desplazar un cierto ángulo y lo voy a liberar ahí a t sub 0 igual 0. Miren, estoy estudiando dinámica ahora. ¿Ah? Quiero ver qué es lo que pasa con el dipolo a medida que transcurre el tiempo. Porque si es que no ocurre esto de manera instantánea, me gustaría saber cómo se mueve este a medida que transcurre el tiempo. Hemos liberado desde aquí. Hasta que se ponga en esta posición, ¿qué sucede? ¿Alguien puede decirme qué sucede? Que está girando al negativo. Al negativo. ¿Dónde está el negativo? Ah, y o sea, han quedado mutis, ¿verdad? Bien, es normal, es normal. ¿Por qué? Porque el torque que hace que gire de esta forma, ¿ya? En realidad es un torque restaurador. Ese tau que lleva al sistema hacia la posición de equilibrio, le voy a decir, es un torque restaurador. ¿Por qué le llamo así? Esto que hace que gire el dipolo queriendo llevarlo acá, ¿por qué se llama restaurador? Porque no importa de qué lado de esta línea roja esté desplazado. Si lo hiciera del otro lado, sucedería lo mismo. Está tratando de llevarlo al equilibrio. Eso es el motivo por el cual se llama a ese torque un torque restaurador. ¿Ya? ¿Y a qué va a ser igual? Eso ya lo sabemos, ¿no? Eso ya lo sabemos. ¿Recuerdan a qué era igual? Es el torque que hemos nosotros usado para calcular el trabajo. Solo que, como es restaurador, le vamos a poner el signo menos, nada más. Esto es que garantiza que él siempre lo lleve a la posición de equilibrio. ¿Ya? ¿A qué era igual el tau? Nadie, pero solo tienen que copiarse de lo que hemos calculado el trabajo. El trabajo era tita, es decir, tau por d tita. ¿Qué era tau? P seno de P tita. por el campo, por ese ángulo. Es P por E por el seno del ángulo, ¿cierto? Ahí está. ¿Entienden por qué le estoy poniendo el signo menos o no? Porque estoy diciendo que en este caso el torque es un torque restaurador. El tau que nosotros hemos hallado, si es que hago esto con esto, el tau sigue siendo P por E seno de tita. Pero en este problema dinámico, el torque este que hace que el objeto P vaya hacia E es restaurador. ¿Por qué? Porque es como en la ley de Hooke la fuerza sobre un resorte. ¿Recuerdan o no? En la ley de Hooke la fuerza sobre un resorte, que se llama la fuerza de restitución del resorte, es menos K por X. ¿Recuerdan o no? ¿Sí o no?
Sí, ¿Y jefe. cómo era esto? Resulta que si ustedes tienen un resortito sobre el cual no se ha aplicado ninguna fuerza, entonces el resorte queda ahí. Pero si uno aplica una fuerza externa de tal manera de estirar al mismo hasta una nueva posición y lo lleva de aquí a aquí, jalando una distancia X, internamente dentro del resorte, pues se origina esta fuerza restauradora o fuerza del resorte que obedece a esta ley. El signo menos es ¿por qué? Porque esta fuerza siempre apunta hacia el centro. Cuando digo siempre, quiero que ustedes recuerden esta situación. Imagínense que en vez de estirar, nosotros hayamos comprimido por medio de una acción externa. Entonces, ¿qué ocurre? Igual que en este caso, nosotros hemos desplazado el objeto una cantidad X. ¿Qué aparece? Internamente dentro del resorte aparece la fuerza del resorte. ¿Intentando hacer qué? Intentando llevar al resorte a su tamaño y forma originales, ¿entienden? Por eso se llama restaurador, porque la fuerza se dirige siempre hacia la posición de equilibrio. Ahora, yo estoy diciendo que cuando P esté de este lado, el torque va a ser hacia la posición de equilibrio. Pero ¿qué pasaría si yo P hubiera dibujado al otro lado? ¿Hacia dónde hubiera actuado el torque? Obviamente hacia la franja roja. ¿Estamos de acuerdo en eso o no? Sí, jefe. Entonces, no es un simple torque, es un torque del tipo restaurador y le voy a definir yo como menos el tau que ya habíamos encontrado antes. ¿De acuerdo? Bien. Ajá. Entonces, esto ya no me sirve porque ya hemos entendido que este es un torque restaurador. Perfecto. Ok, entonces, ¿qué va a hacer ese torque aquí? Según Newton, este torque restaurador, que es el único que actúa sobre el dipolo, y fíjense por favor, ¿ya? Yo voy a poner este punto grande aquí. ¿Ah? Este va a ser mi eje de rotación, ¿ya? Voy a llamar O a eso. Entonces, según Newton, el torque restaurador va a ser el momento de inercia de esto, ¿ah? Respecto de ese eje, ¿de acuerdo? Por alfa, donde alfa es la aceleración a la que va a estar sometido este dipolo. Si este torque es igual a esto, entonces escribo menos P por E por el seno. ¿Por qué estoy utilizando Newton? Porque yo quiero pues, estudiar la dinámica de este sistema físico. Entonces, la inercia se puede calcular, es como si esto fuera una varilla moviéndose alrededor de un eje que pasa por su extremo. ¿Ya? Eso significa que vale 1/3 ml cuadrado. ¿Ya? Ok. Entonces, alfa no es otra cosa que la segunda derivada del ángulo con respecto al tiempo. Le voy a poner tita 2 puntos, ¿ya? Es la nomenclatura cuando las derivadas son con respecto al tiempo. Voy a reorganizar esto y voy a escribir de esta forma. Tita 2 puntos más, fíjense, P por E, que es una constante, dividido I sub 0, que también es una constante. Por, fíjense, yo voy a escribir tita y voy a hacer igual a 0. Yo voy a decir tita es pequeño. ¿Qué es pequeño?
si vale menos de 10 grados. Claro, cuando se cumple esta condición, el seno del ángulo es prácticamente el ángulo. Prueben, si no me creen, ¿ya? Toda vez que esto se cumple, entonces el seno de un ángulo es prácticamente el mismo ángulo. Como todo esto es una constante, esta es una ecuación diferencial muy famosa. Y en la misma normalmente se hace lo siguiente. Se dice, esto que está multiplicando a tita es la frecuencia de oscilación del sistema. ¿Qué me está diciendo? Que en realidad, perdón, me está diciendo que en realidad este dipolo, cuando se libere desde aquí, primero va a empezar a ganar velocidad y luego va a llegar a este punto, pero no se va a quedar ahí. No, va a ir hasta el otro extremo a un ángulo idéntico, pero del otro lado. Y luego va a suceder en sentido contrario. Y esto va a comenzar a oscilar, igualito que el péndulo. Va a comenzar a oscilar alrededor del campo eléctrico. ¿Con qué frecuencia? Con esta frecuencia. ¿Cuánto vale? La raíz de eso. P por E sobre I sub 0. Entonces tenemos nosotros un dipolo eléctrico oscilante con una cierta frecuencia. La frecuencia la podemos cambiar en función de E, P y sub 0. Pero parece que lo que está claro es que yo puedo variar conociendo P constante e I sub 0 constante, pues puedo variar en función del campo eléctrico. Mientras más grande el campo eléctrico, más grande será la frecuencia de oscilación del sistema. Entonces, imagínense ustedes, este P alrededor de O empieza a oscilar. Tum, 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 tum. La frecuencia con la que lo haga, pues depende de cuán grande es el campo eléctrico. Si es pequeño, oscila con baja frecuencia. Si es grande el campo, oscila con mucha frecuencia. Y eso, pues tiene aplicaciones tecnológicas, ¿de acuerdo? O sea que, escúchenme bien, resulta que si uno tiene un dipolo que no esté orientado paralelo a E, que no esté en equilibrio, sino en cualquier otra posición, no necesariamente 90 o 180, ¿qué va a suceder? Que a medida que estos dipolos se quieran orientar en esta dirección, pues van a oscilar alrededor de su campo eléctrico. ¿Entienden? Van a oscilar. Tic, 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 tic. Van a oscilar. ¿Con qué frecuencia? Depende de cuán grande sea el campo eléctrico. ¿Qué les parece? ¿Tiene similitud con el péndulo que estábamos viendo antes o no? Sí, claro que sí. Es como agarrar y desplazar de la posición de equilibrio el cuerpo, entonces el objeto viene y ¡boom! Va hasta el otro lado y empieza a oscilar. ¿Con qué frecuencia lo hace? Pues en el caso eléctrico, con esta frecuencia. En el caso mecánico, pues depende de la longitud del péndulo y de la gravedad, en otras palabras, el campo terrestre. En este caso, depende del campo eléctrico, pero en el caso del péndulo, depende del campo terrestre. Si mal no recuerdo, si ustedes quieren, puedo escribir su fórmula, ¿ya? Esto va a ser G sobre L, donde L, ¿qué es? Es la longitud del péndulo. Otra vez, más grande el campo, más grande la frecuencia de oscilación.
había sido más o menos igual en el caso eléctrico. Más grande el campo eléctrico, más grande la frecuencia. Ahora, en la vida real, cuando ustedes desplazan el objeto eh, un cierto ángulo respecto de la vertical, progresivamente se amortigua, ¿verdad? ¿No? Hasta que al final termina así. ¿Sucederá eléctricamente lo mismo o no? ¿Qué dice? Sí, ¿Y cómo? En el caso mecánico es la fricción, ¿verdad o no? La fricción con el aire es lo que provoca que el pendulito este boom, 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 finalmente se quede en la posición más baja. En el caso eléctrico, ¿qué provocaría que al final esto termine así? Una especie de fricción, ¿verdad o no? De eso, pues vamos a hablar la siguiente clase. Lo que provocan los materiales dependiendo de sus propiedades eléctricas, ¿ya? Porque finalmente vamos a conseguir eso. Esto va a terminar aquí, definitivamente, pero por un asunto parecido a la fricción con el aire, ¿de acuerdo? Sí, jefe. Ok, entonces, eso es. Continuamos entonces la siguiente clase, ¿de acuerdo?